¿Cómo saber que estoy creciendo espiritualmente? Este es un tema que vamos a tratar en los siguientes minutos con mi esposa para determinar o para saber cómo estoy espiritualmente y si estoy creciendo o no. Mi esposa, que el Señor te bendiga. Amén. Vamos a estar hablando en estos minutos acerca de este tema. ¿Cómo saber que estoy creciendo espiritualmente? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos creciendo espiritualmente? ¿Cómo podemos dar énfasis a esta pregunta muchas veces interna, ¿verdad? Que nos preguntamos a sí mismo, ¿cómo saber que estamos creciendo espiritualmente? Amén. Sí, hay muchas cosas que nos pueden servir a nosotros como forma para nosotros evaluarnos nosotros mismos, de ver si en realidad estamos creciendo espiritualmente o no. Y creo que lo más fundamental es saber si hay actitudes, si hay acciones de nuestra vida sin Cristo que están siendo cambiadas y están siendo renovadas a través del estudio de la palabra, reflejándonos y viéndonos qué actitudes son las que no le agradan al Señor y cambiándolas esas por las que en realidad son agradables, gratas delante de la presencia del Señor. Amén. Las personas como yo, que venimos a una edad ya avanzada, se puede decir, ¿verdad? Ya de 20 años conocí al Señor. Pues no tenemos ningún conocimiento, ¿verdad? Cuando son niños que son nacidos de padres cristianos o nacidos en el Evangelio desde pequeñitos, vienen teniendo una cierta instrucción, ¿verdad? De cómo conocer al Señor y cómo ir creciendo de igual forma, pero a nosotros se nos hace un poco más difícil y hablo a título personal, que después vine a conocer al Señor, cómo saber que si realmente estoy creciendo. Y creo que lo más importante que debemos de hacer o de tener toda persona que esté conociendo por primera vez a Cristo Jesús, tiene que leer la Escritura. Amén. Al momento de nosotros leer la Escritura, nos vamos alimentando, ¿verdad? Y ese alimento va haciendo ciertas transformaciones en nuestra vida. Como lo dice Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Entonces, creo que nosotros debemos de saber entonces que si sin la lectura de la escritura, no puede haber un crecimiento. Es imposible, sí. La escritura es la que nos instruye y es el alimento de nuestro espíritu. Entonces, una persona que conozca al Señor y huye a lo que es la lectura de su palabra, es muy difícil puede entonces llegar a tener un cambio real, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios la que nos instruye, la que nos alimenta y vamos teniendo un crecimiento, ¿verdad? Fíjese que yo me acuerdo que cuando yo conocí al Señor había muchas cosas pues que yo normalmente tenía, o como ser humano que no conoce al Señor, ¿verdad? La música, los pasatiempos. Y todo eso al principio sí se me hacía muy difícil. Me recuerdo que las primeras veces que yo empecé a ir a la iglesia, yo decía cosas como, por ejemplo, yo voy a ir, pero me voy a sentar. Y de verdad, yo iba y yo me sentaba, porque me sentía como avergonzado de estar ahí. Me daba pena. Entonces, con el tiempo dejé de ya me sentía como al revés. Ya me sentía como avergonzado de estar sentado.
porque todos los demás de pie y ya me sentía avergonzado de estar sentado, entonces ya me ponía de pie. Pero habían cosas que yo aún todavía no las entendía, como miraba que danzaban, que levantaban sus brazos, que gritaban gloria a Dios, y yo eso no lo entendía y decía, seguía, ¿verdad? Y decía, qué vergüenza esto que estoy haciendo. Pero al transcurrir el tiempo, esa vergüenza se quitó y llegué al punto de alabar a Dios sin ninguna vergüenza, sin ningún temor. Y es una de las cosas que puedo decir yo, que uno va viendo el crecimiento y el conocimiento también, ¿verdad? El crecimiento espiritual, donde cosas que antes te avergonzabas, hoy te alegras. Y eso muchas veces el mundo no lo entiende. Sí, es un proceso. Es un proceso que dura toda la vida. El crecimiento espiritual tiene que durar toda la vida. Y las personas que no han crecido en el Evangelio, se les hace difícil, pero también a los que hemos crecido en el Evangelio, porque usted ya lo hizo en edad adulta. Yo crecí en el Evangelio, pero la espiritualidad, la madurez espiritual no se hereda. Eso no se hereda, es individual, es personal y es diferente de persona a persona. Mis padres nos llevaban, nos instruían, nos enseñaban la palabra del Señor, pero no es sino hasta cuando yo ya decidí personalmente dedicar tiempo al estudio de la palabra y a meterme de lleno en intimidad con el Señor, en que yo empecé a tener mi propia relación con Dios y mi propio crecimiento espiritual. No es hereditario, pero sí es fundamental pasar tiempo en la palabra, porque la forma en que Dios nos habla es a través de la palabra. Y la forma en que nosotros le hablamos a Él es a través de la oración. Ambas tienen que ir de la mano. ¿Cómo renovamos nuestra mente, nuestra forma de pensar? Es solamente a través de la palabra. Él nos instruye, Él nos corrige, Él nos redarguye, y es una corrección y es una instrucción que no te enfada, que no te enfada, sino que te hace, te motiva a cambiar la actitud y a cambiar tu forma de pensar, tu forma de actuar. Viene de adentro a afuera. Hay estudios que dicen que el ser humano pues llega a un cierto tiempo o a una cierta edad que deja de crecer. Tanto el hombre, tienen diferentes edades, tanto el hombre como la mujer, pero llega a su punto donde deja de crecer. Pero el crecimiento espiritual no se detiene. No se detiene. El crecimiento espiritual puedes crecer más y más y más. Y a medida que vayas metiéndote en lo que es la lectura y oración, vas sintiendo como la necesidad que quieres más y que quieres más. Y es un crecimiento que es continuo hasta el día que el Señor nos mande a llamar. Se puede detener si nosotros lo detenemos. Que sea la voluntad del Señor de que ese crecimiento se acabe, se estanque. Obviamente que no, pero sí nosotros podemos provocar ese estancamiento espiritual. Por eso Pedro dice que debemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y un niño recién nacido a cada 2 horas está pidiendo, ¿verdad? Esa leche, y así deberíamos de ser nosotros en la vida cristiana. Y en Hebreos lo menciona también, el autor de los Hebreos dice, bueno, algunos de ustedes ya deberían de ser maestros. Hay miembros de nuestras congregaciones que tienen años de estar en la iglesia y no saben ni cuántos libros tiene la Biblia, cosas que son tan fáciles, tan sencillas, que ya deberíamos de saberlas, no las sabemos. ¿Pero por qué? Porque nos hace falta esto, lo que dice Pedro, no deseamos la llenura de la palabra y la llenura del Espíritu Santo que viene a través del estudio de la palabra y de la oración, del ayuno, de la intimidad con Dios.
Ajá, es cierto. El crecimiento, pues, de nuestro cuerpo, nuestro crecimiento físico, llega al tiempo donde ahí nada más nos quedamos a ese tamaño. Pero el crecimiento espiritual es continuo y bien como lo digo, que los únicos que pueden hacer que se estanque ese crecimiento o que se detenga somos nosotros mismos. Cuando huimos a lo que es la oración, cuando huimos a lo que es el estudio de su palabra, cuando huimos a tener comunión con los hermanos también, porque eso es parte de eso. No puedo decir que estoy creciendo espiritualmente cuando pues no me agrada compartir con mis hermanos. Eso es parte de eso. Y es un autoexamen que tenemos que hacer, ¿verdad? A nosotros mismos para saber cuáles son las cosas que vamos dejando en el camino y cuáles son las nuevas cosas buenas que vamos ejerciendo, ¿verdad? Y es así es como vamos sabiendo si tenemos el crecimiento espiritual adecuado o estamos estancados o realmente no hemos avanzado, porque es verdad, hay personas que llevan bastante tiempo y con solamente ir a la iglesia, está bien, estás haciendo una parte, pero eso no lo es todo. Es más para poder llegar al crecimiento óptimo, ¿verdad? De lo que es el Señor, el conocimiento del Señor, qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, aprender muchas cosas, pero todo depende de la forma en que nos estemos alimentando. Amén, así es, sí, todo depende de la forma en que nosotros nos estemos alimentando y erróneamente a veces pensamos de que solamente con asistir a la iglesia, de estar yendo todos los servicios que estamos creciendo espiritualmente, y no es así, es un concepto muy equivocado, porque la forma en que yo puedo ver si yo estoy creciendo es que yo estoy escuchando, pero al mismo tiempo poniendo en práctica lo que estoy escuchando, lo que se me está enseñando, porque algunos, creo que fue en Santiago, dice que somos como oidores olvidadizos, y que olvidamos a veces lo que vemos reflejado en un espejo. Naturalmente a veces lo olvidamos, ¿verdad? Y así es en la vida cristiana también. Se nos enseña, se nos instruye, pero parece que por un oído nos entra y por otro nos sale y olvidamos, y como olvidamos y no prestamos atención, no nos esforzamos, entonces no ponemos en práctica y por lo tanto no cambiamos y por lo consiguiente no crecemos espiritualmente. Cristo Jesús mismo lo dijo: si me amad, guardad mis mandamientos. Entonces guardarlos es que tenemos que ponerlo en práctica. Todo lo que nos enseña tenemos que ponerlo por obra. No significa guardarlo y dejarlo ahí en una estantería y hasta que se llene de polvo. Guardarlo es tenerlo en nuestro corazón y a la misma vez aplicarlo cada día más en nuestras vidas para lograr el crecimiento que necesitamos día con día, ¿verdad? Porque como hemos estado hablando, esto no se detiene. Esto tiene que seguir siempre y es uno el que tiene que hacerse el examen, qué cosas son las que nos están estancando o qué cosas son las que hemos estado aprendiendo para ir creciendo poco a poco, ¿verdad? Porque no solamente basta con ir a la iglesia, como lo hemos estado hablando anteriormente, porque puede que vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero puede ser que todavía haya algún resentimiento contra alguien, ¿verdad? Y aún adentro de la misma iglesia, ¿verdad? Eso estanca muchas veces, y no el crecimiento de la otra persona, sino que el crecimiento personal. Tu crecimiento personal es el que acepta. En uno de los estudios que hemos tenido uno de estos días, estuvimos hablando de los venenos que nosotros ingerimos, ¿verdad? Y uno de esos venenos es el enojo, la envidia, el resentimiento, el falta de amor. Todo eso son venenos que nosotros mismos ingerimos, ¿verdad? Y eso estanca nuestro crecimiento, ¿verdad? Porque Dios nos ha llamado
a amar a los hermanos, a compartir con ellos, a leer la escritura, a orar, a tener una conversación con Él. Y es muchas veces que si nosotros no lo hacemos, no podemos crecer. Sí, es bien, humanamente se nos hace bien difícil. Se nos hace bien difícil, pero lo que está escrito en la palabra del Señor es viva y es eficaz, dice en Hebreos, y es como una espada que penetra hasta lo más profundo y logra separar lo que no es agradable al Señor y quitarlo y dejar lo bueno, y al mismo tiempo poner dentro de nosotros lo que sí es agradable al Señor, que nos cuesta, sí, nos cuesta, porque no, hay veces sentimos resentimiento, nos cuesta perdonar, pero qué hermoso es tener la palabra del Señor. Y qué hermoso es tener ese medio de comunicación con Él, que es a través de la oración. Y qué hermoso es poder practicar el ayuno, porque a veces simplemente con la lectura y la oración hay ataduras y hay cosas dentro de nosotros que no se pueden quitar así fácilmente, y necesitamos ayunar para doblegar la carne y poder hacer entonces la voluntad del Padre. Pero sí, se nos hace difícil, pero tenemos las herramientas necesarias. La misma palabra nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Él quiere ayudarnos, pero depende de nosotros. Si queremos quedarnos como esos bebés que todo el tiempo andan con pamper y necesitados de que alguien nos ande guiando y todo lo demás, o queremos llegar a ser ya adultos espiritualmente hablando, e instruir a otros, tener a otros y discipularlos, o si nos vamos a quedar siempre estancados en el mismo nivel que comenzamos. Exacto. ¿Cómo saber que todavía sigo siendo un niño espiritual? Pues creo que eso es algo sencillo de examinar, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, a veces el pastor predica, y a veces creemos que esas predicaciones son para nosotros y salimos molestos. Y en vez de darle gloria a Dios por esa palabra de exhortación, o que Él me está hablando a mi vida, salimos molestos porque decimos que el pastor conoce mi vida, que el pastor, y empezamos como a no aceptar la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es que tenemos que saber que no estamos creciendo espiritualmente, porque toda la palabra que el Señor nos envía nos trae beneficios propios a nosotros, ¿verdad? Cuando a veces a un hermano por equivocación pasa y pasa de largo y no te saluda, sales ofendido de la iglesia, ¿verdad? Y dices, no, es que aquí no hay amor, que no sé qué. Entonces me parece que esas son cosas de un niño espiritual todavía, ¿verdad? Ya una persona madura actúa de una manera totalmente diferente. Para nosotros saber cómo es que todavía somos niños espirituales y no estamos avanzando lo necesario, ¿verdad? Así que hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros en estos minutos que hemos estado compartiendo sobre cómo saber si estoy creciendo espiritualmente. Recordemos que la palabra de Dios dice en Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2 también dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que tenemos que hacer cada uno de nosotros un examen para saber si estamos creciendo en el Señor o si nos hemos estancado. Lo que el Señor quiere para la vida de cada uno de nosotros es que crezcamos con Él en sabiduría, en conocimiento acerca de todo lo que Él quiere para nuestra vida.